Sea muy bienvenido a este espacio de Tiempo con Dios. Siempre es un privilegio para su servidora, Araceli de Álvarez, poder compartir con ustedes este tiempo hermoso de la palabra de Dios. Sabe que tengo mucho tiempo meditando en la palabra de Dios y siempre Él me sorprende porque trae cosas nuevas, trae cosas frescas, sobre todo aliento a mi fe, fortaleza interior y el caminar por la fe, como dice el apóstol Pablo, y no por vista, nos ayuda mucho mientras que permanezcamos aquí en la tierra como extranjeros y peregrinos. Por eso es bueno el hábito de meditar la palabra de Dios. No deje de hacerlo. Y si decae en algún momento, retómelo, porque Dios siempre es de nuevas oportunidades. Ahora estamos en unas fechas que se celebran a nivel mundial en cuanto a esos días de pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy usual el poder ir al pasaje del Evangelio para meditar acerca de esos acontecimientos. Vamos a Marcos capítulo 15, versículos del 1 al 15, y regresando, juntos meditemos en esta porción. Marcos 15, 1 al 15. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga con del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: Crucifícale. Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: Crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Como le decía, aún en nuestro programa de Tiempo con Dios, durante todo el año vamos leyendo diferentes libros, diferentes cartas de la Biblia, pero llegan estas fechas muy conmemorativas, muy especiales, que se celebran en muchos lugares, quizá hasta por tradición o religiosamente, pero es bueno el poder ir a la palabra de Dios para conectarnos, ¿verdad?, con esas vivencias de nuestro amado Salvador en esos últimos días de su estancia aquí en la tierra. Sin embargo, no tenemos que leer estos pasajes tan solo en estas fechas. Podemos hacerlo cualquier día del año, porque cualquier día del año necesitamos identificarnos con ese hermoso Salvador sufriente que supo caminar aquí en la tierra sin pecado alguno. Es digno completamente de imitar. Entonces yo le invito para que en esta hora busquemos eso especial que Dios tiene para nuestro corazón de manera muy, muy particular. Por ejemplo, yo le he puesto como en 3 partes y a ver con qué me identifico más, así como si pusiéramos en una balanza qué es lo que más pesa en mis actitudes, ¿verdad?, de cada día, cotidianas, en el diario vivir. Aquí lo que está narrando es una experiencia excepcional en la vida de Jesucristo. Esta experiencia del juicio que Él tiene no se repite en el sentido de otras etapas de su vida, sino que es excepcional. Entonces encontramos 3 grupos de personas, ¿verdad? Y mi pregunta es, ¿con cuál te vas a identificar? En primer lugar vemos al pueblo, al común de la gente, a ese pueblo por el cual Jesús vino y que no lo recibió,
¿verdad? Todavía siguen esperando el Mesías, pero ¿te identificas con el pueblo o te identificas con el liderazgo? Aquí menciona dos aspectos del liderazgo, uno los gobernantes romanos y otro los sacerdotes, los príncipes del pueblo, los líderes religiosos, ¿verdad? Y a veces en el papel de líder que Dios también nos ha permitido cometemos errores como los que cometieron ellos. Y en tercer lugar, y no porque sea lo último, pero es lo más sublime, es la actitud de Jesucristo, ¿sí? Que es nuestro Salvador y nuestro mejor ejemplo a seguir. Entonces yo veo que ahí en el verso 8 encontramos a un pueblo que grita, a un pueblo que hace peticiones tradicionales, a un pueblo que repite, crucifícale, crucifícale. Y era una turba de gente. Yo no dudo que muchos de esos que estaban allí, aunque la Biblia no lo señala como tal, vieron con sus propios ojos, valga la redundancia, los milagros de Jesús, la actitud humilde de Jesús, el ejemplo de Jesús. Vieron muchas cosas, sin embargo, ahora se habían volteado. Recuerde que esto es un evento espiritual también. Si bien influye la carne y el deseo humano, pero también está ahí el enemigo aprovechando esas mentes frágiles, esas bocas débiles, para poder proyectarles el odio que el enemigo le tenía a Jesucristo, el único Hijo de Dios. Entonces encontramos que nosotros ya en lo personal, ¿qué tanto te dejas influir por otras personas, no? A veces pensamos que el adolescente es muy privativo de dejarse influir, y sí, pero también el adulto, también los medios que le rodean, las personas con las que convive cotidianamente. Mira, hay muchos creyentes en Jesucristo que por tratar de complacer a los otros hasta entran a un trago o se fuman un cigarro o dicen una mala razón o cuentan un mal chiste o van a un lugar de dudosa reputación para agradarlos. ¿Qué cosa, no? Y en este caso vemos a un pueblo que estaba influido por fuerzas del mal, sí, pero que en el momento se les olvidó la fe que habían depositado en el Salvador. ¿Cómo es la influencia que tú recibes? A muchas ocasiones sin saber, en el uso del lenguaje, en las acciones vulgares, ¿sí? Como también en el exigir, en el pedir. En México, en el país que yo vivo, y especialmente en el centro de la República Mexicana, que es la capital, es muy común las manifestaciones. Y yo siempre me he preguntado, ¿logran algo con salir, interrumpir el tráfico, que ese sea un caos tremendo? Pero yo pregunto, ¿logran algo? ¿Logran algo con gritar, con vociferar, con acusar a los gobernantes, con decir su amargura? Yo la verdad nunca he visto que logren algo, yo no lo he visto, porque no sale la noticia, como marcharon y fueron y dijeron, se los concedieron. No, no siempre, más bien casi nunca. Nos unimos, ¿verdad? Todo está muy caro. Ay, el presidente malo. Ay, los gobernantes. Y nos quejamos y nos quejamos. Y Dios dice en su palabra que nosotros, hijos de Dios, necesitamos orar por nuestras autoridades. No quejarnos y menos contaminar a otros con cosas que sabemos. En segundo lugar, el liderazgo. Eres tu líder desde el momento que tú estás en una casa y eres padre de familia, eres esposo, eres esposa, ya tienes un liderazgo. Pero también en el trabajo, en tu profesión, pero también si eres un siervo de Dios, tienes un liderazgo. Pero también si estás en un lugar público, en un servicio a la comunidad, tienes un liderazgo. Mi pregunta es, ¿acusas sin tener una claridad de los hechos? ¿Haces preguntas sin sentido a aquellos que están cerca de ti? ¿Entregas a la gente por envidia, por rivalidad? Esto lo vemos mucho en puestos políticos, ¿verdad? O en puestos de empresa de cierta jerarquía. Empiezan a hacerse daño, a hacer el mal para evidenciar a otros sus defectos y salir librados para llegar a ese lugar. Otra de las cosas es una defensa humana, meramente humana, ¿verdad? Yo me acuerdo aquí cuando Herodes, la esposa, le dijo, ten mucho cuidado lo que vas a hacer con ese santo, porque Dios se le había revelado en sueños a la esposa. Eso es una revelación divina. Y sin embargo, él todavía viene y le pregunta, ¿qué mal ha hecho este hombre? Cuando él sabía que era santo. Ya, eso lo había dicho la esposa, ¿sí? Así como que
queremos actuar humanamente, defender humanamente y no se logra. Y queremos agradar al pueblo, queremos agradar a los demás como líderes, ¿verdad? Queremos tenerlos contentos, queremos hablarles cosas bonitas. En la predicación muchas veces se quiere predicar ahí, puro amor de Dios, puro amor de Dios, puro amor de Dios. Sí, Dios es amor, pero también es justicia. Pero también es rectitud, pero también es santidad, pero también espera obediencia, sometimiento, pero también espera humildad, fe, dependencia. Como líderes, ¿con qué nos identificamos? Aquí Pilato quiso que el pueblo fuera agradado, sus líderes, ¿verdad? ¿A qué es lo que quieren? ¿Que lo crucifique? Ándele pues, lo voy a crucificar. No tenemos que seguirnos como dicen comúnmente, donde va la gente. De ahí tenemos que tener firmes convicciones, tenemos que cultivar firmes decisiones y las convicciones formadas por la palabra de Dios y no dejarnos influir, aún en puestos de autoridad. ¿Sí? Platicaba yo con un joven muy amado de nuestra familia, donde me decía que hablando en su entorno, ¿verdad?, con gente de la política así muy elevada, y hablaban de la facilidad de tener amantes, y dijo él, yo como José huyo. Y volteaban a ver, ¿cuál José? ¿De qué me hablas? Y les narró la historia de José. Y se quedaron impactados porque nunca habían escuchado ese relato. Y les impactó mucho. Dijo, yo huyo, porque le dijeron, ay, no saliste muy virtuoso. No, yo huyo. Ante la tentación, dice la palabra de Dios, huye, y yo huyo para no caer en la tentación. Por eso he sido fiel. Pero muchos no huyen, ¿no? Entonces es ir contracorriente. Se burlaron, le dijeron cosas, pero él se mantuvo firme. Porque si él hace algo malo, ve las consecuencias. Y les dejó tarea. Otra de las cosas que yo encuentro aquí es las actitudes de Jesús. A mí me impacta, ¿no? Solamente tiene 2 intervenciones. En una, cuando le pregunta a Pilato si él es el rey, y él le dice, tú lo has dicho, es la única vez que habla. Y las siguientes preguntas que le hace, él se queda callado. Yo pregunto, mi amado, ¿hemos aprendido del silencio de Jesús? ¿Por qué siempre tenemos que estar hablando y explicando y justificándonos y defendiéndonos? Habrá ocasiones, hay tiempo para hablar, dice Eclesiastés 3, pero hay tiempo de callar. Seamos sensibles a ese tiempo cuando el Santo Espíritu de Dios nos dice, no hablas, no te defiendas, no digas, ¿sí? Así como Jesús tenía todos los argumentos a su favor. Él era inocente de lo que lo acusaban. Él no era culpable. Y sin embargo, no se puso a dar un discurso. Él pudo haber hablado. Es más, él pudo haber dicho, Padre, envía una legión de ángeles a destruir. Y hubiese sucedido, pero no era el plan. Él confiaba en su Padre eterno. Tú y yo tenemos que aprender a hacerlo, amado. Seguir el ejemplo de Jesús, seguir las pisadas de Jesús. ¿Por qué tenemos que andar dando explicaciones a los demás? ¿Por qué tenemos que andarnos defendiendo cuando no somos culpables? ¿Sí? Sin embargo, al hablar digo la verdad. La única vez que dijo, tú lo has dicho, es porque era verdad. ¿Tú eres el rey? Claro, soy el rey, tú lo has dicho. ¿Sí? Pero habló la verdad. No estaba hablando algo fantasioso, era una realidad. Hablarme la verdad. Si somos realmente creyentes, hijos de Dios, seguidores de Jesucristo, necesitamos aprender a hablar la verdad. Y por último, ¿verdad? No defendernos a toda costa. ¿Sí? Antes de esto, cuando vivo yo en lo personal una situación donde puedo sentir la acusación o la burla del enemigo, yo voy con Dios y le digo una y otra vez, las que sean necesarias, Señor, ¿hay en mi vida algún derecho legal que le pertenece al diablo? Un derecho legal puede ser un pecado oculto, un pecado no confesado, no muestra de arrepentimiento, y entonces Él usa eso, porque pecado que no es confesado no es perdonado. Y entonces Él, mi Señor, me examina y me muestra, a lo mejor nada que ver con lo que me están acusando, pero había algo allí. Qué importante es seguir el ejemplo de Jesús. Él encomendó su causa al quien puede juzgar vivos y muertos. Él sabía que tenía que pagar el precio por tu salvación y la mía, y lo hizo. Este ejemplo es el digno de seguir, no el del populacho,
no el de líderes falsos, no, el de Jesucristo. Oramos. Señor, ¿cuánto necesitamos, vez tras vez, volver nuestros ojos a la perfección de Jesucristo? Volver nuestros ojos a su ejemplo, a su carácter, a su espíritu, el cual nos puede sustentar para vencer todo tipo de adversidad y de prueba. Señor amado, ¿cuánto necesitamos evitar y resistir de ser influidos por la gente que no teme tu nombre? Así como guardarnos como líderes, Señor, de usar mal el liderazgo como para un provecho propio. Ayúdanos, te necesitamos tanto en este día de reflexión profunda acerca de la pasión de Jesucristo. Pero no solo hoy, sino cada día que nos inspires a recordar que es por su causa que tenemos acceso a tu trono, Dios. Recibimos tu perdón, tu bendición y el gozo de saber que tú estás en tu trono gobernando con justicia y con poder. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. El Señor siga siendo su Salvador, que le salve cada día de caer en la tentación. Bendiciones y hasta la próxima.